iniciar con este verso. Lucas capítulo 11, versículo 9, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la Escritura de esta manera: y yo os digo, está hablando Jesús, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo el que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿O suponéis que uno de vosotros que es padre, su hijo, si le pide pan, acaso le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, acaso le dará una serpiente en el lugar del pescado? ¿O si le pide un huevo, acaso le dará un escorpión? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Vamos a hablar un poquito acerca del Espíritu Santo. Amén. Vamos a orar, Padre, en el nombre de Jesús. Venimos nuevamente, Señor, con oídos para oír. Repite conmigo, iglesia: tengo oídos para oír lo que el Espíritu Santo tenga para mi vida. Voy a recibir su alimento. Por eso, Señor, abre mis oídos para que me sea revelada tu palabra, de tal manera que pueda dar un buen fruto para la gloria de tu nombre. Te ruego, Señor, que me uses para transmitir tu palabra en Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Si es tan amable de sentarse. Promesas de Dios. Todo aquel que pida se le va a dar. Todo aquel que busque va a encontrar. Todo aquel que llame se le va a abrir. Entonces es importante saber que de antemano ya Dios nos tiene garantías que nos dan atención. Esto implica que todo aquel que escucha estas palabras está poniendo atención, y cuando a Dios se le honra, Él también honra. Este asunto de las ofrendas también es asunto de honra. No es un asunto de obligación, es de honra. Por ejemplo, Dios a los hijos nos llama a honrar a nuestros padres, y esa honra no es nada más estar ahí con ellos. Es que cuando nos hablen, con respeto les atendamos. ¿Por qué? Porque Dios para eso los puso como padres, para eso nos dio la vida. Y se tiene que honrar lo que es agradable a los ojos de Dios. Entonces hay principios de honra. Y Jesús nos da garantías, hermano, porque si le estamos honrando para venir a escuchar su palabra, Él también va a honrar a aquellos cuando haya necesidad, diciéndoles: cuando pidas, también vas a recibir. Oiga, gloria a su nombre, porque estuvimos escuchando acerca de Zacarías el viernes, a los que no vinieron el viernes, estuvimos tocando el tema de Zacarías, de cómo vino un ángel que se llama Gabriel, y vino y lo visitó, y le dijo: Zacarías, no temas, porque tu petición ha sido escuchada. Y él pudo contar con la respuesta de Dios. Ahora esta es la continuación de ese tema, de cómo el Señor promete a todo aquel que pida también darle. Y dice Él, pone ejemplos, que si alguien pide pan, ¿acaso se le dará, hermano, una piedra? ¿Se acuerda que el diablo, tentando a nuestro Señor Jesucristo, le dijo: si eres hijo de Dios, que estas piedras se conviertan en pan? El diablo es el que hace esas cosas, quererle dar piedras a la gente para que coman. Pero Dios no, Dios tiene pan. El enemigo lo que quiere es mantener corazones así como de piedra. Y Dios lo que quiere es un corazón tierno. Para eso envía su palabra, para que el corazón sea transformado. Entonces, de Dios viene que se le ablande a uno el corazón. Del enemigo viene que el corazón se endurezca. De hecho, nosotros como padres de familia tenemos que causar que nuestros hijos tengan corazones tiernos y no corazones llenos de piedra, es decir, empedernecidos, con durezas, porque a veces la disciplina y los regaños y los tratos a veces endurecen el corazón en vez de ablandarlo. Y tenemos que aprender que Cristo no nos trata así. Cristo nos dice que Él con amor eterno nos ha amado y nos perdona. Entonces, esto es algo importante, que
que hay garantías en Dios, que si nosotros, hermano, aún siendo malos, podemos hacer cosas buenas, ¿cuánto más Dios? Porque si un hijo tiene hambre, ¿quién lo va a dejar que padezca hambre? Si acaso se puso grosero o aventó la comida o algo, pues que pase hambre para que aprenda a valorar lo que se le da, pero no pidiendo hambre en una gran necesidad se le va a maltratar. Entonces también dice la Escritura que si alguien está esperando recibir de parte de Dios un alimento más sólido como el pescado, dice, ¿acaso se le dará una serpiente? No. ¿Por qué? Porque el pescado tiene una manera de comerse, y el pescado es nutritivo, pero tiene peligro porque trae espinas. Así es también a veces la palabra. La palabra no solamente viene de lo que sale de Dios, sino de lo que brota del corazón humano, y tenemos que aprender a quitar las espinas, pero seguir comiendo el pescado. Esto es algo bien importante, porque Dios no nos ha llamado a alimentarnos del Espíritu para dejar que nos ministre una serpiente. Entonces Dios tiene una manera muy sana de edificarnos en la fe, y tenemos nosotros que saber que Él es fiel. Ahora la Escritura dice que cuánto más el Señor haría por nosotros si aquel que le pide el Espíritu Santo no lo recibe. Entonces la pregunta es, ¿por qué mucha gente se conforma a que no hace falta alcanzar más logros en el Espíritu? Necesitamos ir a lo que la Escritura nos indica. Tenemos que ir buscando cada día ser más, mantener la llenura de Dios. No solamente haber sido sellados para la vida eterna, pero alcanzar a desarrollarnos más en el Espíritu, porque si logramos dar frutos, eso va a traer un buen galardón de parte de Dios. Eso le va a dar gloria a su nombre. Pero también no solamente el Espíritu Santo tiene frutos, también tiene dones. Entonces, yo me pregunto, cuando el Señor Jesús dice, ¿acaso no también vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Entonces, el Espíritu Santo es algo que puede llegar sin que uno lo pida, pero si uno ve como que hace falta, también dice la Escritura que tenemos que desearlo ardientemente. Entonces, buscarlo ardientemente, hay que pedirlo, y Él promete darlo, porque dice que todo el que le pida lo va a recibir. Al que llame también se le va a abrir, al que busque también va a encontrar. Entonces, ¿por qué quedarnos en una actitud a afuera? ¿Se acuerda de aquel hombre que yacía a la puerta, pero todo lleno de llagas? ¿Cómo se llama? Lázaro. Está todo llagado, pero es que yacía a la puerta. ¿Por qué no se metió? ¿Por qué no insistió? ¿Por qué no? Porque su condición no le permitía avanzar. Quizás estaba tan acostumbrado al rechazo que decía, Dios me va a rechazar. Pero Dios no nos rechaza, Dios nos acepta, porque dice que de tal manera amó a todo el mundo para que fuéramos salvos. Pero hay que también acudir a su llamado, hay que mostrarle interés. Entonces yo me preguntaba si habrá algo que pueda impedir que alguien reciba el Espíritu Santo. Y yo quisiera que todos pudiéramos ver qué cosas pueden impedir o estorbar para removerlas y para poder tener el acceso con la libertad que debe de haber para toda persona. Entonces, en el verso número 14, dice ahí, a continuación de esto que estoy hablando acerca del Espíritu Santo, dice ahí, y estaba Jesús, ¿haciendo qué? Echando fuera un demonio que era mudo. Y sucedió que cuando el demonio salió, el mudo dejó de estar mudo, empezó a hablar. Y aquí dice que las multitudes se maravillaron. Entonces fui a revisar otra versión que es traducida del arameo, y me pude dar cuenta que ahí dice así: al estar él, Jesús, expulsando, aquí no dice demonio, aquí dice un espíritu maligno que era mudo. Entonces, hablando del Espíritu Santo, hay espíritus que tratan de enmudecer a la gente para que no pueda hablar por el Espíritu de Dios. Y entonces lo mantiene en una condición muda. Pero si ese espíritu es sacado, quiere decir que puede ser un gran estorbo.
un espíritu que lo hayan tenido. Ahora, ¿cuándo una persona pudiera tener esa impactación de un espíritu mudo? Bueno, hay diferentes maneras por las que la gente se queda así, en esa condición. Algunos así nacen, de nacimiento. Pero otros, porque desde niños los enseñaron a no sacar sus expresiones, diciéndole, cállate. Y a veces las palabras son tan poderosas que se convierten en una atadura. Y hay gente que está atada por un espíritu mudo y no puede expresar ni sus buenos sentimientos, ni lo que quiere decir, sino que toda plática la conserva mentalmente y por sus adentros. Yo fui una persona así, de que me costaba mucho trabajo expresar sentimientos. Y era un estorbo grande porque no me podía desenvolver con todos. Tenía cohibiciones para hablar. Yo creo que antes ataban, porque ahora a lo mejor hablo hasta de más, ¿verdad? Pero eso tiene que ser sacado. Quizás la palabra demonio suena así como muy fuerte. Quizás suena así como un gadareno, ¿no? Como que si alguien tiene un demonio, como que está como un gadareno. Pero en esta versión dice que era un espíritu maligno. ¿Por qué era maligno? Porque hacía mal. Malo es que uno se quede con cosas guardadas. Se dice que las enfermedades del corazón a veces brotan por muchos sentimientos guardados en el corazón y no expresados. Y entonces le dicen, saca tu coraje, pero también eso es peligroso porque puede salir con un potencial dañino. Entonces la Escritura dice, airaos, pero no pequéis. Ni le deis lugar a que se ponga el sol sobre su enojo, y menos que se le dé lugar al diablo. Entonces hay una manera de regular todo esto, es con la ayuda de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, en esta versión, cuando dice un espíritu maligno que era mudo, aconteció que cuando salió el espíritu maligno, el que había estado mudo, habló. Oiga, necesita Dios nuestra boca. ¿Se acuerdan que un día Moisés lo llamó? Y dijo, quiero que tú vayas y saques a mi pueblo de Egipto. Y le dijo, Señor, pero si yo soy lento para hablar, era como tartamudo. Pero ¿cómo si podía hacer los trabajos en Egipto? ¿Cómo si estaba allá dando buenas órdenes y cómo podía justiciar al egipcio? ¿Cómo pudo hacer todas esas cosas? Y cuando Dios lo llama, le dice, no, es que yo no soy fácil, de hombre de palabra. ¿Por qué no envías mejor a Aarón? Dijo, no, te quiero que vayas tú. ¿Por qué? Porque quiero desatar esa boca, de ese impedimento. Entonces, Dios necesita la boca nuestra. Porque esta boca, dice la Escritura, que en ella hay poder de vida o de muerte. El problema es que muchas veces a la boca se le ha dado un uso muy malo, que es como para maldecir, o para atar, o para regañar, o para castigar, o para reprender, o para dejar a alguien limitado en sus capacidades de expresión. Y ese es un problema que Dios está diciendo, todo aquel que busca va a encontrar. Entonces, me pude dar cuenta de que Dios le dijo a Moisés, ¿acaso no soy yo? Es Ezequiel 33:22, no a Moisés, sino a Ezequiel, el profeta, le dijo así. Ezequiel 33:22, cuando lo vean me dan amén. Dice, y la mano del Señor había venido sobre mí la tarde antes de que llegara el fugitivo, y Él abrió mi boca cuando aquel llegó a mí por la mañana, y mi boca se abrió y dejé de estar mudo. Quiere decir que Ezequiel también fue otro atorado, que tampoco podía abrir su boca con libertad para dar palabras y mensajes. ¿Sabe que necesitamos mucho para predicar el Evangelio? No solamente aquí, pero usted, para hablarle a alguien de Cristo, necesita que su boca esté abierta, que Dios quite esa mudez, que lo haga libre de cosas de cohibiciones, porque a veces uno no haya ni cómo llegarle para hablarle a alguien. ¿Qué van a decir? ¿Que acaso me sé toda la Biblia? ¿Quizás me van a preguntar cosas profundas de la Biblia? No se preocupe por eso, esos ya están salvos. Lo que se tiene que preocupar porque no conoce a Dios. Y el testimonio que usted tiene les va a caer de vaso de agua fresca.
para contarles a alguien acerca de Cristo, de su arrepentimiento, de su perdón, de la necesidad de convertirse a Dios. Entonces dice que a él le abrieron la boca. Entonces nosotros necesitamos que Dios quite toda cohibición para hablar. Qué bonito es cuando una persona tiene libertad. Yo me recuerdo un hermano apóstol profeta que estaba yo reunido me invitaron a una fiesta familiar y estaba toda su familia y me dice, mira Eduardo, ven, él era inglés de Inglaterra, y me dice, mira estos niños, ¿te fijas cómo hablan? Ellos se expresan como ellos entienden, porque hablan cosas pero sin cohibiciones. Pero ¿qué cuando a un niño se le cohíbe? Se le exige, se le castiga, se le regaña, así no se dice así, y hasta con palabras, burro. ¿Cómo no va a quedar cohibido? Entonces, él me decía, mira qué lindo es, aunque ni dicen las palabras bien. Y yo me recuerdo, pusimos por ahí un mensaje que mandaron de allá de San Francisco, y sale la gentecita, ¿verdad? Y luego le dice, Daddy, can we go with Tata? Daddy, papá, podemos ir allá con mis abuelitos, ¿verdad? Conmigo. Y luego le dice, no, está trabajando. Oh, Tata está barajando. Me dio risa, se me hizo curioso y lo traemos de alegría escuchar que no importa cómo se expresen las cosas, que tengan la libertad para hacerlo. Pero qué terrible es cuando una persona no puede decir, híjole, muchos matrimonios sufren por eso. Dice la mujer, es que este es un mundo, no habla, nomás trabaja, es burro de carga, pero no habla, no me dice te quiero, no me dice te amo, no me dice estás bonita, no me dice ni aunque greñuda estás, te ves bonita. No me dice, todo se lo calla, todo se lo guarda. Cohibiciones, nos estorban las cohibiciones. No juzgo el que no lo hace, está cohibido. Entonces, es importante que se nos quiten cohibiciones. Amén. Que podamos llegar a acercarnos con Dios y decir, no que hay gente que dice, hermano, ore usted a Dios por mí, porque es que usted sí lo escucha. ¿Y qué le hace suponer que a usted no? Cohibiciones. ¿Qué piensa uno? Que porque en la casa no tenía uno ni voz ni voto, no lo va a tener uno con Dios. Y sí hay acceso para todos ante la presencia de Dios. No importa cómo se ore, no importa que no sepa uno acomodar las palabras, con que salgan gemidos de corazón, suficiente. Entonces las cohibiciones nos estorban. Amén. Y estorban mucho para la obra de Dios, porque Él cuando va a traernos a nosotros, espera que nuestra boca se empiece a abrir. Y Él dice, abre tu boca que yo la llenaré. Entonces, cuando les dijo a sus discípulos, ustedes cuando vayan a las naciones, no piensen qué van a decir, porque el Espíritu Santo pondrá en su boca lo que tengan que hablar. Entonces, ¿qué tan útil es nuestra boca para Dios? Esta boca sirve para abrirnos paso en la vida o para cerrarnos paso. Hay que aprender a usarla para abrirnos paso a la bendición y cerrarle puertas a la maldición. A lo que sea contrario, tenemos poder en la boca para cerrar puertas espirituales. Jerusalén era una ciudad amurallada, pero mire, dijo el Señor, yo seré la muralla para ti. ¿Y sabe cómo se mueve esa muralla? Cuando uno habla. Hay una muralla alrededor de mí de fuego, de la presencia de Dios, porque está en su palabra. Él lo dijo y yo lo declaro y eso sucede. No había necesidad que pusieran esas murallas. Jericó era una ciudad amurallada, pero la derribaron con palabras. Cosa curiosa. Hubo alabanza, hubo instrucción, hubo orden, hubo un marchar en medio de toda esta situación y los muros se vinieron abajo. ¿Qué dirían los albañiles? Se quedan sin trabajo. Pues ya nomás qué clase de muralla pusieron, que con un grito se cayó. No era eso. Era que hay un poder bien grande en lo que tú hablas. Yo estaba teniendo unos problemitas materiales en la casa porque hubo una fuerte lluvia y se nos metió agua.
Entonces empecé a sellar por todos lados. Y ayer que empezó la lluvia, dije, no, va a ser lloviznita. Y al rato era un aguacerazo. Pero como me dieron una boca para hablar, le dije, vete de aquí en el nombre de Jesús. Y se acabó el aguacerazo. Pero al instante, hasta mi familia se quedó y dijeron, ya se paró la lluvia. Y a veces me dice mi esposa, no vas a orar contra la lluvia para que se mojen las plantitas. Y no estoy haciendo alardes de poder, estoy hablando de un tema que es importantísimo. Que Dios te ha dado un poder en tu boca. Y si aprendemos a usarlo, ¿sabe usted que Zacarías no lo usó como debería siendo sacerdote? Entonces a veces nosotros los que servimos en el altar, a veces tenemos ese problema, que a veces usamos la palabra pero no en su debida forma, y en vez de que se abra paso, se cierra paso. Porque él puso petición delante de Dios que quería tener un hijo. Estuvimos hablando de eso el viernes. Y cuando vino el ángel le dijo, está hecho. Y él dijo, ¿y cómo va a ser eso? Si ya estoy viejito. Entonces, su boca estaba llena de incredulidad. Y le dijo el ángel, por cuanto no creíste, te vas a quedar mudo. Santo su nombre, hasta que reconozcas el cumplimiento de esta palabra. Nomás se aventó 9 meses, por lo menos, hasta que naciera Juan. Ahora, yo le quiero llevar a otra parte en la escritura en continuación de este tema de Zacarías. Lucas capítulo 1, en el verso 19. Cuando lo vea me da un amén. Lucas 1:19 dice, respondiendo el ángel, le dijo, yo soy Gabriel, que estoy en la presencia de Dios, y he sido enviado para hablarte y anunciarte estas buenas nuevas. Y he aquí, mire qué buenas nuevas, te quedarás mudo. Esto no será las buenas nuevas. Le trajo las buenas nuevas, pero por no haber creído, aquí te quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que todo esto acontezca, por cuanto no creíste mis palabras. Oiga, es delicado que un ángel hable y no se le ponga atención. Ahora, la palabra ángel involucra algunas cosas, porque yo fui a revisar en el lenguaje de los griegos, de donde se traduce para el Nuevo Testamento, y me encontré con que la palabra ángel, ángelos, es una palabra que implica también pastores. No sé por qué le dicen a los pastores ángeles, porque yo no soy ángel. Que venga un ángel y me asista es otra cosa, pero la tienen así, entonces es bien delicado que cosas se hablen así, mal dichas, porque hay un ángel ahí. Pero fíjese una cosa, dice que estas palabras se van a cumplir a su debido tiempo, que a veces los ministros hablan de parte de Dios y ni cuenta se dan que Dios los está usando. Lo importante es que haya el cumplimiento de las cosas para que se lleve Dios el crédito. Pero fíjese, en el verso 59 de este capítulo 1, dice así, cuando lo vean me dan un amén. Al 8º día vinieron para circuncidar al niño, ya que habían pasado los 9 meses y se habían aliviado, pasado los 8 días requeridos para la circuncisión. Dice, y lo iban a llamar Zacarías. ¿Se recuerdan qué significa Zacarías los que vinieron el viernes? Ya se les olvidó. Jehová se ha acordado. Amén. Por ahí va. Jehová se ha acordado. ¿De qué? De que le habían pedido un hijo y se lo iba a dar. Pero ¿sabe qué hora se le hicieron la promesa? Empezando el ministerio, como a Pablo le dieron al principio el ministerio y las promesas. Pero dice que él ya estaba viejo y entrado en años. Él y su mujer ya habían pasado los años de estos amores para engendrar hijos y crearlos. ¿Y cómo será esto? Entonces le dije yo a usted, ¿qué edad sería? Cuando la Biblia le llama ya avanzada edad. Pues la Biblia da testimonio que David dijeron que él ya tenía muchos años y apenas tenía 70. Ay, los que andamos ya pegándole a los 70. ¿Cuántos de aquí andan cerquitas de 70? Otros ya hasta los rebasaron. Y otros todavía les falta largo camino. Dios los conserve jóvenes. Entonces
Oiga, viejitos, santos, ¿o no? Yo todavía le digo a veces a mi esposa, ¿todavía te gusta el viejito? ¿Cuál? Pues viejo los cerros. Gloria a Dios, gracias por cumplido. Pero bueno, iban a llamar a Zacarías según el nombre de su padre, cuál iba a ser el nombre. Pero la madre respondió y dijo, no, sino que se llamará Juan, porque le querían poner Zacarías al niño. Imagínense otro modo. ¿Hay algún Zacarías aquí? ¿No? Puro Zacarías de onda. No. Gracias a Dios, el nombre que cada uno tenemos puede traer una bendición, puede traer una atadura. Lo importante es que ya nos han dado un nuevo nombre. Ahora en Cristo. Gloria a su nombre. Pero tenemos que aprender a romper todas aquellas ataduras que implicaban nuestro nombre pasado o terreno. Entonces dice aquí, pero la madre respondió y dijo, no le pongan Zacarías, sino que lo llamarán Juan. Y le dijeron, no hay nadie en tu familia que tenga ese nombre, porque a veces le ponen el nombre del tío, de la tía, del abuelito, de la abuelita. Yo me recuerdo una hermana, estaba flaca, sin agraviar a ningún flaco. Estaba flaca, pero una cosa exagerada, que hasta cuando caminaba parecía que se iba a quebrar. Era muy flaca. Y entonces nos invitó a su casa para que le habláramos a su hermana de Cristo, y su hermana era muy embarnecida. Entonces dice uno, pues ¿cómo? Uno bien flaco, otro sobrepeso, ¿qué está pasando? Entonces le dije, oiga, ¿y a usted por qué le pusieron el nombre que tiene? Es que mi tía así se llama. ¿Y cómo es su tía? También igual de flaca. Sácale. Mire, atada por un hombre de un pariente con los mismos problemas. Quizás a usted le pusieron un nombre de algún tío, examínelo, a lo mejor le nota mal los problemas por los cuales usted está lidiando. Pero no estaría nada malo que rompiera con ellos. Entonces cuando rompimos con ellos se desmayó. Así de estar parada. Nomás, padre, rompemos esa herencia de ese nombre, de esa tía. Y ¡pum! Se cayó al suelo. Y la hermana, de ver lo que pasó nomás por una oración tan simple, hasta recibió a Cristo, gloria a su nombre. Recibió al Señor. Ni estamos orando por ella, estamos orando por la que nos invitó para que oráramos por ella. Y con eso que rompimos, de ahí se empezó a embarnecer la hermanita. Pero a un balance, gloria a su nombre. Pero fíjense qué tremendo es que a veces estamos acarreando cosas que ni son de nosotros. Pero bueno, decía un hermano, todo por el mismo precio. No se puede comprar la palabra de Dios, para nada. Pero dice aquí que no había nadie en su familia que tuviera ese nombre. Entonces le preguntaban por señas al padre cómo lo querían llamar. Y él pidió una tablilla y escribió lo siguiente: su nombre es Juan. Y todos se maravillaron, y al instante fue abierta su boca y suelta su lengua, y comenzó a hablar dando alabanzas a Dios. Yo me atrevo a pensar que el Espíritu de Dios lo mantenían antes los profetas y los sacerdotes. Entonces cuando dice que empezó a hablar y dar alabanzas a Dios, eso la Escritura en el libro de los Hechos da testimonio que cuando uno recibe el Espíritu Santo, uno empieza a alabar a Dios en otra lengua. Una lengua que estaba como muda, que estaba como atada. Hay ataduras que impiden que uno pueda fluir en el Espíritu. Y no solamente para hablar en lenguas, pero ¿qué para profetizar? ¿Qué para evangelizar? ¿Qué para dar testimonio? Hay gente que dice, hermano, mire, yo quiero hablar con usted, le quiero dar un testimonio de algo que me pasó. ¿Y por qué no pasó aquí al frente? Ay, no. Una atadura en la boca. Cohibiciones. ¿Qué van a pensar? Que no sé hablar bien. ¿Qué van a decir? Que ni es para tanto. Pero hay otros al revés, que ya estamos bien desatados de la lengua, que hasta nos tienen que decir, bájele. Así me decía un hermano a mí. Yo tuve en los inicios del ministerio en la iglesia, compramos 24 sillas. Y ya era como casa llena si se llenaban esas sillas, pero casi siempre están vacías. Entonces, de repente llegaron unos hermanos que me conocían y vinieron a ver qué estaba pasando. Y oh, hermano, gloria a Dios, Dios te bendiga. Pues ya no regresaron. Entonces llegó uno
que cuando llegaba se sentaba a dormir. Aquí puros despiertos, gloria a Dios. Pero traía su sombrero y se inclinaba, se quedaba dormido. Y luego despertaba, decía que si le daba un traguito de agua. Y yo, wow, ok. Y luego después me decía, ya le pararon. Ya se había dormido, se había despertado y yo seguía predicando. Y es que yo no predicaba porque es uno poquito. Yo predicaba como aquí. Entonces ya me decía, a lo mejor algunos de ustedes así me hacen. Córtale, te pasó una obra. ¿Sabe una cosa? Es que cuando la lengua se la desatan a uno, empieza uno a hablar. Pero más se la pueden desatar cuando empieza a hablar lo que ha creído y que está escrito. Lo que ha sido profetizado por medio de la unción profética. Bendito su nombre, que el espíritu de la profecía se llama Jesús. Y cualquier cristiano puede profetizar. Sin ser profeta de oficio. El espíritu de Jesús es el espíritu de la profecía. Y el espíritu de la profecía se lo puede dar a cualquiera que no tenga ni ministerio profético. Simple y sencillamente por haber recibido el Espíritu Santo. Porque esos son dones del Espíritu Santo. Se necesita la boca para hablar. Entonces el Señor lo que quiere es mantener un pueblo libre. Libre, pero ¿sabe una cosa? En el mundo nos ataron la lengua con la vana manera de hablar del mundo. Sin darnos cuenta, la lengua amarrada como si tuviera un alambre de púas. Algunos amordazados, cállate, no hables, no le digas a nadie. Y anda uno ahí enmudecido. Y Zacarías fue uno que le tuvieron que desatar la lengua, pero se la ataron por su incredulidad. Ahora, ¿qué es la incredulidad? El no creer en lo que no se ve. El no creer, el no tener la fe de lo que es Cristo y su evangelio. Es incredulidad, el no volverse a Dios. Pero ¿sabe por qué estábamos así? Porque creíamos en los ídolos. Y los ídolos tienen boca, no pueden hablar. Entonces no estaría nada mal romper con los ídolos ancestrales, familiares. Y lo hemos estado ministrando, pues tenemos que seguirlo haciendo. Porque Dios quiere ver todo un pueblo que pueda ser libre para servirle a Él con su boca y con sus acciones. Porque los ídolos tienen boca, tienen oídos. Ay, a veces llega uno y en vez de uno estar atento, ¿qué va a hablar el Señor en el mensaje? Llega uno a roncar. Hay que quitarle los tapones de los oídos espirituales, porque hay espíritus sordos y mudos, que hay que sacarlos para que fluya el poder del Espíritu en la vida de cada cristiano. Dios quiere que todos podamos ser partícipes de todo lo que el Espíritu Santo tiene. Que podamos llegar a dar los frutos, todos los que abarcan, que los podamos dar, pero también los dones, que podamos fluir en ellos. Para que no haya covisiones, no haya cosas de que, y si le hubiera hablado de Cristo, no, que ya se murió, o ya se fue, o ya no lo voy a volver a ver, o ya está lejos de aquí. Tan solo si le hubiera hablado, pero ¿por qué no lo hizo? Covisiones. Tenemos que desatar nuestra lengua, porque el Espíritu de Dios está dispuesto a darlo a todo aquel que se lo pida. Entonces, si hubiera alguien en medio de la iglesia que todavía siente que le hace falta que su lengua se suelte, pero no de una manera de palabrerías, sino útil para Dios. Déjeme decirle, podemos empezar por aquí, a renunciar a ese espíritu que lo ha mantenido a uno. Quizás alguno porque lo humillaron en su manera de hablar, así no se dice. Por ejemplo, un problema grande que hay para no poder desenvolverse en el inglés, y lo digo por mí, que a veces uno no da las pronunciaciones correctas, y habrá quien lo maneje bien y diga, oye, este no sabe ni decir hi. ¿Y cuál es el problema? Si todos de alguna manera aprendimos
hablando así como tabraján, de niños. Y si venimos a ser niños en Cristo, ¿acaso no podrá tener uno dificultad para hablar las cosas del Espíritu? Y si viene uno a otra nación, ¿no habrá dificultad para aprender a hablar otro lenguaje? Entonces, yo le quiero decir, para todos hay oportunidad en Dios. Pero tenemos que propiciar que cualquier cosa que nos esté limitando, sacarlo. Echarlo fuera de la vida. De repente sale ese espíritu y hasta empieza a profetizar. ¿No le gustaría profetizar? Se siente bien tremendo. A mí me tocaba hacerlo. Y delante de multitud. Me acuerdo que un día estábamos unos 300 en la iglesia y empecé a soltar la palabra y nomás veía a un hermano que se quebrantaba bien bonito. Yo sentía la gloria de Dios en mi vida y después un quebrantamiento de corazón bien bonito. Pero qué terrible se siente cuando Dios te da una palabra y viene la palabra y ¡pum!, la amortiguas y no la sacas. Después ahí anda uno todo contristado porque no se dejó usar por Dios. Como no queremos eso, queremos que fluya lo que es del Espíritu. Él dijo, no temas, no vas a recibir una serpiente. Si estás pidiendo el Espíritu, no te van a dar una serpiente y tampoco te van a dar un escorpión. Dios te va a dar su Espíritu Santo para que fluya. Lo que sí, que si hubo por ahí alguna atadura que tuvo que ver con el ocultismo, pues hay que primero romper con ello, para que pueda ser un vaso limpio y útil en las manos de Dios. Si alguno se limpia de estas cosas, será un vaso útil en las manos de Dios. Entonces, nosotros queremos que no solamente nos suelte nuestra lengua, pero que sea útil para dar vida y no muerte. Amén. Porque a veces, hermano, van al doctor y le dan malas noticias y uno se trae la palabra de muerte y la anda mencione y al rato se cumple la profecía. Pero si la empezamos a manejar con la sabiduría de Dios y empezamos a decir, eso dijo Él, me falta que dice mi Señor. Y como Dios es dador de vida, entonces dice Pablo, sea que vivamos, sea que muramos, del Señor somos. Pero no me voy a dejar entregar así nomás a doctrinar, porque dice ahí que el análisis clínico dijo eso. Porque ¿cuántas veces se han equivocado con los análisis clínicos? Cantidades de veces. Yo he escuchado testimonios de gente que le dijeron a mi mamá, ella siendo joven, ella tendría unos 30 y tantos años. ¿Cuántos tienen aquí 30 mujeres? Tan jovencitas, Gloria, no me digan que no. Como de 30 años, le dijeron a ella que estaba enferma del corazón. Y le dieron una medicina que, me recuerdo el nombre de la medicina de tantas que se tomó, que me trae, tráeme el Acrinor. Acrinor era una pastillita así chiquitita, que cada que se sentía así media, tráeme un Acrinor, la pastilla para la presión. Y ahí voy yo, agarro la pastilla y se la traigo con un vaso de agua y se la estuvo tomando por años. Y un día que fue a que le hicieron con un cardiólogo unos exámenes, dije, oiga señora, ¿y usted toma esta medicina para qué? Pues para la presión. ¿Usted nunca ha tenido alta presión de la sangre? Santo su nombre. ¿Qué cree que hacen esas medicinas? Arreglan una cosa y descomponen otra, y si no tenían nada que arreglar, pues descomponen más cosas. ¿Por qué creer? Mejor creerle a Dios. Eso no quiere decir que no se haga un análisis clínico. Esto quiere decir que no se ponga a orar y deje que Dios lo sane. Y si las molestias persisten, consulte a su médico. Ya parezco comercial. ¿Pero por qué no? ¿Cuál problema? Nunca era médico y alcanzó misericordia. No hay problema que vaya al médico, solamente que se defienda en la fe, porque el justo por la fe vivirá. Así que hoy vamos a dejarlo hasta aquí y vamos a orar. Quizás algunos no han podido fluir en el Espíritu por causa de alguna atadura espiritual, por causa de alguna cohibición, por causa de algún espíritu que la ha mantenido con la lengua atada, pero la vamos a romper hoy. Porque Dios quiere labios abiertos para alabar su nombre. Hay gente que no puede alabar a Dios. Yo he visto gente que viene a la iglesia y está, pero parece que está pegada la lengua con la lengua.
como Crazy Club, pues. ¿Usted no alaba a Dios? ¿Cómo se llama? A señas. No, hermano, tiene la boca para hablar, para cantar. ¿Qué le impide cantarle a Dios? No, si nos ha dado una boca para usarla. Pero yo le he contado que un judío en sus tradiciones me estaba compartiendo esto, y a veces dejan una bendición, a veces no mucha, pero a veces, esta vez me fue de bendición escuchar esto, que cuando David en los Salmos dice: abre mis labios y salmaré cantos a tu nombre, oh Altísimo. Es que cuando Dios hizo a Adán del polvo de la tierra, del barro, dice que él tenía la boca cerrada, y entonces salió de su espíritu un mensaje, clamor a Dios con esas palabras, y entonces dice que el Señor, como tiene una palabra que es como un cuchillo, le abrió los labios para que pudiera cantar salmos a su nombre. Quizás diga: ¿dónde está escrito? No, le estoy diciendo que es una tradición judía. Si quiere creerla está bien, si no, no hay problema. Me bendijo escuchar eso, porque yo sé que todo lo que respira tiene que hablar, tiene que alabar al Señor. Entonces, si alguien tiene convicción para cantar, ni se contriste porque le digan que tiene voz de bocina rota. No hay problema. Si Dios es el que da la boca y a cada quien le da el tono que quiere, a lo mejor necesita por ahí una bocina que suene así, para poder balancear todo. En una orquesta no todos tienen un sonido igual, pero todo compone algo bien agradable a la hora de sonar toda la orquesta. ¿Usted cree que Dios no se va a agradar cuando todo su pueblo le alaba? No importa que no tenga muy buena voz, no sé, yo no me preocupo que tenga muy buena voz, aunque me han dicho: ya cállese usted, mejor deje cantar a su hijo. Un día vino así conmigo, bien honesto. Dijo: oiga, ¿y usted cuándo se va a bajar de ahí del altar? Mejor deje que cante su hijo. Y ayer estábamos viendo un video. Luego les tengo una sorpresa a mis hijos. Pero estábamos viendo un video de los años pasados, cuando estaban chicos. Y me dice: oye, parece que está hablando Eduardo ahora, mi hijo. Ya va amarre. No me arruinen, va a decir. No, en la voz mía decían que era él. Y hasta en la cara. Y ven facciones de Eduardo. Yo estaba viendo el servicio pasado, estaba aquí Eduardo y Elías. Y yo dije: están igualitos, nomás a este le faltan los bigotes y la barba. Y una que otra rugita. Pues la misma cara. ¿Cómo no va a ser así si somos de la misma carne y sangre? Pero tenemos una naturaleza bien gloriosa, la naturaleza de Dios en Cristo Jesús. Y a él lo ungieron con un óleo de alegría más que a todos sus compañeros. Si alguien sabía danzar, era el Señor. Hay gente que dice: esas iglesias que saltan, hacen chapulines, no saben lo que es amor si nunca les han dado un beso. Pero cuando uno le danza al Señor, se experimenta algo diferente, algo bien bonito, algo que te hace que te regocijes y fluyas en el Espíritu. Dios quiere que todos podamos fluir. Entonces hay que pedírselo. Si la promesa es el que pide, se lo va a dar. Vamos pidiéndole al Espíritu Santo que tome el control de todo lo que requiere para que podamos dar testimonio de la verdad. La verdad que es Él. ¿Quiere hacerlo conmigo? ¿Vamos a hacerlo? Bueno, póngase de pie, para que no se me quede por ahí así como enmudecido. Diga usted: Padre, en el nombre de Jesús, tu palabra no volverá vacía. Yo vengo delante de ti a decirte que aquí tienes una boca que te quiere alabar, una boca que te quiere cantar, una boca que ha estado quizás con limitaciones, quizás con faltas de expresión, pero hoy vengo a romper con ello, porque tu palabra dice que el que busca encuentra. Y yo vengo a buscar de ti que también quites toda modez de mi manera de expresar. Quiero ser libre, quiero fluir con el cántico, como decía Pablo, cantar
cantaré con entendimiento, pero también en el Espíritu. Usa mi vida para que fluya esos dones que tú tienes para tu iglesia, los que estamos en Cristo. Tú no haces acepción de personas, pero yo quiero que saques de mi vida toda cohibición, toda atadura, todo lo que ha limitado mi expresión, mi motivación, mi alegría, mi gozo, mi cántico. Quiero ser libre. Y tu palabra dice que si pido el Espíritu Santo, también me lo darán. Así que en este momento echo fuera de mi vida toda atadura por incredulidad, por herencias con los ídolos. Dios, que yo rompo con los ídolos ancestrales de mi familia. Renuncio a los santos que les llaman santos, que son objetos hechos con las manos de los hombres, porque he creído en el Santo de los santos, en Cristo, el Dios vivo, el Dios invisible, que se hace visible ante los ojos de los que en fe le buscamos. Y yo vengo delante de ti pidiéndote que saques de mi vida todo aquel espíritu que me ha tenido limitado para expresarme. Y de aquí en adelante fluiré en los dones, pero sobre todo para dar un buen fruto al hablar tu evangelio y dar un buen testimonio de lo que es la vida en Cristo. Me pongo en tus manos, en el nombre de Jesús. Aquellos que andan las lenguas, empiecen a darle libertad a las lenguas. Suelte sus lenguas un poquitito, mientras Eduardo nos ayuda un poquito con la música, un poquito de teclado. Usted empiece a darle libertad. En cuanto empiece el sonido de la música, empiece usted a dejar que el Espíritu de Dios empiece a hacer un ambiente alrededor de usted, espiritual. Un ambiente donde su lengua se pueda desatar. Yamasai, Makita Damasite, Emereci Otoyo Boscaya Masei, Beremeshite Relevesendo Romomocanda. Usted que no habla las lenguas, deje que Dios lo desate. Dígale: Señor, aquí está mi boca, ábrela, como se la diste a Ezequiel. Quita toda mudez, quita todo estorbo espiritual. Aquí estoy, Señor, para alabar tu nombre. Rabashita, Rabacando, Omorosei, Debeshita, Rabashita. Dígale: aquí estoy yo, Señor, para recibir de ti el poder de tu Espíritu, para que pueda ser un vaso útil en tus manos, para que pueda anunciar tus misericordias fieles y para que pueda hablar con el cántico de Dios. Oh, Ramashaya Labacando, Merebesite Rebebequite, y Remesendo Robo Boquite Descenda. Escucha, aquellos que están hablando ese lenguaje espiritual, y tu corazón se quebrantará, y tú te dispondrás. Y te darás cuenta que Dios no hace excepción de personas, sino que de todo aquel que busca a Dios, Él se agrada. Oh Padre mío, toca el corazón de aquellos que han estado con ataduras, para arrancarlas de raíz. En el corazón haya un júbilo, haya un cántico que brote, que no impida que ese manantial de agua viva siga fluyendo y siga brotando desde el interior de su vientre. Te desato, iglesia, en el nombre de Jesús, de toda cohibición. Se rompan ataduras, se rompan amarres, se rompan todas aquellas cosas que te limitaron. Esas limitaciones queden deshechas en el nombre de Jesús. Dios tiene oídos para oír, y Él te dice hoy: abre tu boca, que yo la llenaré. Oh, Ramashada Makita Ramasendo, Ramahase, Toyobosei, Merebequia, Ramasendo, Marasio Tosoyo Bokai, Maraite Lebesendo, Ramakite, Urumosoyo Boquia, Ramashe, y Merebequite Lebendobosite, Merebeshita Rababacanda. Se libre, oh, se rompan ataduras. Que fluya la profecía en tu boca. No te detengas cuando Dios te habla. Deja que fluya. Solamente dile: Señor, aquí está mi boca para servirte a ti. No temeré de ninguna serpiente, porque tú eres mi Dios. Tú eres el que me limpias. Tú eres el que me coronas de favores.
Tú eres el que da la boca aún a los niños. Júzgame si quieres como uno de tus niños, Señor, pero deja que fluya mi lenguaje para ti. Porque en lengua de tartamudos hablaré este pueblo, le decía el Señor. Y entonces tu corazón se alegrará al ver que Dios no hace excepción de personas, sino que también de ti Dios pone un vaso útil para usarlo. Oh, Ramashita Lavacanda Ramasendo. Si te has sentido cohibido para predicar, no te detengas. Acuérdate que Dios te dice: abre tu boca y yo pondré palabras en tu boca. Por eso alabamos su nombre, adorémosle y cantémosle. Oh, bendito Dios. Vendrá sobre mí Espíritu Santo. Y vendrá sobre mí su Espíritu Santo, y el poder del Altísimo me cubrirá. Y mi alma vivirá, mi espíritu renovará, y en mi cuerpo todo nuevo Él hará. Vamos soltando voz, iglesia. Y mi alma vivirá, mi espíritu renovará, y en mi cuerpo todo nuevo Él hará. Y vendrá sobre mí su Espíritu Santo. Y bórralo ahora. Dile con todo tu corazón: el poder del Altísimo me cubrirá. Y vendrá sobre mí su Espíritu Santo. El poder del Altísimo me cubrirá. Y mi alma vivirá, mi espíritu renovará, y en mi cuerpo todo nuevo Él hará. Y mi alma vivirá, mi espíritu renovará, y en mi cuerpo todo nuevo Él hará. Hoy Dios te liberta. En mi alma vivirá, mi espíritu renovará, y en mi cuerpo todo nuevo Él hará. Y mi alma vivirá, mi espíritu renovará, y en mi cuerpo todo nuevo Él hará. Hoy, Padre amado, aprovechando este buen momento, Señor, que has puesto palabras en nuestra boca, queremos usarlas para dar vida. Diga usted junto conmigo: Señor Jesús, en tu nombre echamos fuera de esta reunión toda muerte, toda enfermedad, todo aquello que entristece y que enmudece el corazón para poder cantar. Echamos fuera de esta casa todo espíritu que causa limitaciones para vivir. Echamos fuera a la muerte, a sus emisarios. Sean derribados sus altares, se rompan, se quemen, sean destruidos, y anunciamos
conocemos la vida de Dios que hay en Cristo Jesús. Diga: Señor, tu sangre es mi cobertura. Me cubro bajo ese poder donde la muerte no podrá entrar, porque la vida de Dios está en mí. Cristo Jesús me ha librado de la muerte. Una cosa es que tenga que pasar el sueño, y otra cosa es que la muerte se enseñoree de mí. La muerte no se enseñoreará de mi vida. Jesús dijo: yo tengo poder para poner mi vida y volverla a tomar. Y esa bendición la ha traído a su iglesia. Y por causa de su sacrificio, dice la Escritura: levántate, levántate. Dios me levantará en el nombre de Jesús. Diga usted: y mi alma vivirá, mi espíritu renovará, y en mi cuerpo todo nuevo hará. Y mi alma vivirá, mi espíritu renovará, y en mi cuerpo todo nuevo hará. Y vendrá sobre mí su Espíritu Santo, y el poder del Altísimo me cubrirá. Y vendrá sobre mí, y vendrá sobre mí. Quiero oírte, iglesia. Espíritu Santo, y el poder del Altísimo me cubrirá. Y entonces, y mi alma vivirá, mi espíritu renovará, y en mi cuerpo todo nuevo hará. Y mi alma vivirá, mi espíritu renovará, y en mi cuerpo todo nuevo hará. Yo no sé qué necesitas en tu cuerpo, pero dile si necesitas riñones nuevos. Dile: Señor, recibo los riñones nuevos, recibo un corazón nuevo, recibo unos pulmones nuevos, recibo una sangre limpia por la sangre del Cordero de Dios. Declaro que mi cerebro no será atrofiado jamás. Tendré buena memoria. Digo: usted, echo fuera todo espíritu de olvido. Tengo oídos para oír y tengo ojos para ver. En el Espíritu de Dios sean abiertos, sean abiertos, sean abiertos en el nombre de Cristo. Gloria a su nombre, gloria a su nombre. Quiero darle una ofrenda de palmas al Señor. A su nombre. Gloria, gloria, gloria. Gloria a Dios.